Una canción, una historia, mil emociones en la memoria, emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz. Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta. Hola, yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y bueno, una semana más en donde nos encontramos en este maravilloso podcast donde conectamos nuestras emociones con las ondas musicales. Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas. Continuamos con nuevas canciones que sacan a flor de piel historias y emociones. Yo soy William Bustos Martínez y te invitamos a pasar a nuestra ducha imaginaria con esta canción que nos lleva a hablar del tema de hoy. Así es que canta con nosotros a todo pulmón. A grito herido. Yo ya no sé disimular lo que me pasa como cuando te acercas para... Esta canción, Raquel, me produjo mucha ternura. Lo que me pasa con Willy. vos. Qué canción Es tan hermoso, linda. pero ¿y te viste el video, Willy? Claro, muy tierno. Ay, es una- Willy, qué una locura. hermosura. Sí, sí. Y la invitación a todos los oyentes es que apenas tengan un momentico la busquen en YouTube y busquen el video porque es que es una cosa enternecedora, preciosa. Bueno, esa canción habla de sentimientos difíciles de ocultar, ¿no? Frente a alguien que tiene una condición especial. Y la letra transmite, pues, alegría, un poderoso mensaje de inclusión. La autoría de Lo que me pasa con vos es de Sebastián Yatra, el cantante colombiano, ¿no? Y la hizo al lado de un jovencito que se llama Augusto Alonso Gioia, creo que es el apellido de él, y pues se conoce en el mundo artístico como Alonso, y es un chico que tiene síndrome de Down. Y la amistad de Yatra y de Alonso, pues tú sabes más la historia, se dio a través de las redes sociales, ¿no? Y Willy, es que imagínate que Alonso es un TikToker que empezó desde hace más o menos 4 o 5 años a hacer videitos caseros en TikTok. Sí. Y por su condición y su ternura, porque es que esas personas Muy son muy dulce, lindas. sí, muy dulce. Empezó a obtener seguidores y un día Willy, en un en vivo que hizo en TikTok, él dijo que su gran sueño era cantar una canción con Yatra. Y entonces ahí empezó el poder de las redes sociales, todo el mundo empezó a etiquetar a Yatra y ahí fue cuando Yatra lo conoció, viajó hasta Argentina, habló con su mamá y en los videos Willy se veía a Yatra que cargó con la mamá para todas partes, ¿cierto? Claro, porque aunque sí. Alonso es mayor de edad, pero pues por su condición, claro. entonces anda con la mamá a todas partes, pero esa canción Muy les quedó lindo. preciosa. Me encanta los abrazos que da, ¿no? A toda hora, expresando mucho cariño desde lo físico, ¿no? Para Yatra, un gran personaje. Pues hoy vamos a hablar de niños que no tienen una sola manera de aprender, ¿no? Que se comunican de diferentes formas. Niños con alguna condición especial que como Alonso, como cualquier otro niño, tienen sueños, tienen talentos, tienen emociones. Y bueno, Raquel, no sé qué sucede en el corazón, en la mente de un padre de familia cuando recibe un diagnóstico de esta clase. El podcast del día de hoy, Willy, va dirigido a esos padres que tienen, yo digo que el privilegio de tener niños con condición especial. Sí, claro. Son padres, son personas que tienen, yo siempre digo que están hechos de otro material, porque tienen que tener una disposición diferente. Es muy diferente Claro. cuando Willy, tú y yo estamos con nuestros hijos que son, digamos, como del promedio, a un niño que requiere más atención, unos cuidados médicos, estar, digamos, cita tras cita y demás, y que además de alguna forma implican una diferencia a nivel social y todo lo que eso trae. Entonces, hoy vamos a hablar a todos esos padres, Willy. Y es importante aquí precisar, Raquel, que ningún diagnóstico describe completamente a una persona, ¿no es verdad? Así es, Willy. Cuando un padre le dan la noticia que su hijo tiene un diagnóstico especial, de una condición especial, pues muchas veces también recibe, sin quererlo, una carga enorme de miedo, Willy, y una Claro. multitud de preguntas en el momento. Podrá ser feliz, se va a desarrollar bien, va a tener una vida normal, algún día podrá ser un gran profesional o podrá trabajar, se podrá casar, será independiente.
Y la pregunta, Willy, que más los atormenta en lo que yo he escuchado es, ¿qué va a pasar con él cuando yo no esté? ¿Qué va a suceder con él cuando yo no esté? Entonces, Willy, aunque esas preguntas son absolutamente normales, ¿sí? Existe un peligro silencioso, y es que el diagnóstico termine siendo más grande que el niño. Y aquí cuando uno trabaja con estos padres, uno tiene que decir, no señores, o sea, está bien, el diagnóstico de la condición especial está ahí, pero no es más grande que el niño, ¿sí? ¿Cómo hacer para que estos chiquitos ustedes los puedan potencializar? Que no los etiqueten como ya tiene un diagnóstico, sino que tiene una condición especial y una forma diferente de desarrollarse. Seguro que ella es la única que no se va a enterar de un mundo imaginario que me hacía. Emociones a la ducha, porque quien canta su mal espanta. ¿Cuál debería ser entonces el papel de los padres de familia cuando sus hijos tienen esa condición especial? Tú lo has dicho, no es etiquetarlos. ¿Qué hacer entonces? Willy, lo primero que yo siempre les recomiendo es estudien acerca del diagnóstico de su hijo. Y hoy en día con las redes sociales, Willy, tú puedes meter en el buscador, sea en TikTok, en Instagram, en YouTube, papás de niños con ciertas condiciones, y ahí uno puede recibir una masterclass de todo lo que ellos han hecho y aprender de las experiencias del otro, ¿sí? Entonces, primero es edúquense en relación a qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué se les dificulta y cómo se pueden potencializar, ¿sí? Es lo primero. Y lo segundo, Willy, y es para toda la vida, es un acompañamiento permanente, ¿sí? Un acompañamiento. Obviamente son personas diferentes y no alcanzan el nivel, en su mayoría, el nivel de independencia que una persona promedio lo puede hacer, entonces siempre van a necesitar un acompañamiento. Necesitamos los papás estar ahí, ser presentes. Bueno, la científica y escritora estadounidense Temple Grandin es un personaje que bien puede servir como ejemplo de nuestro episodio de hoy, y es un personaje inspirador. Ella fue diagnosticada con autismo en una época en la que pues muy pocos entendían esta condición, ¿no? Y llegó a convertirse en una de las mayores expertas mundiales en comportamiento animal. Y escribió numerosos libros y ha dedicado su vida a demostrar que el autismo no determina el valor ni el potencial de una persona. Y me encanta esta frase de Temple. Decía, el mundo necesita todo tipo de mentes. Todo tipo de mentes. Y hay una película que está basada en su vida y que lleva el mismo nombre, ¿no? Temple Grandin. Y fue producida en el año 2010 y muestra cómo el apoyo familiar, y tú lo decías, los papás debemos estar ahí, cómo el apoyo familiar, la educación, la confianza pueden transformar una condición, cualquier condición que tengan los niños en una fortaleza. Raquel, hablemos de qué significa potencializar a un niño que tiene cualquier condición, ¿no? A veces los padres, cuando uno les habla de potencializar, sienten o tienen la sensación de que potencializar es exigir más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene un déficit de atención o tiene una hiperactividad, entonces es que yo le voy a exigir a que haga las tareas rápido, a que se concentre rápido. A que alcance a los demás niños. Exactamente. Ajá. O sea, como que el cerebro del padre no está preparado a ver que su hijo camina más lento que los demás. Entonces empieza a exigir y a sobreexigir. Y eso, Willy, no es potencializar, como tampoco es compararlo con los otros niños. Y menos, Willy, obligarlo a hacer cosas para demostrar que él sí puede. Entonces, desde la psicología del desarrollo, potencializar, Willy, significa crear esas condiciones para que cada niño alcance al máximo el desarrollo posible según sus capacidades individuales. Claro, y es que, Raquel, cada niño aprende de una manera distinta, de una manera diferente, ¿no? ¿Qué nos dice la psicología sobre esa diversidad en la forma de aprender, en la parte cognitiva? Willy, hubo en un momento de la historia en el desarrollo de la psicología en donde aparecieron la teoría de las inteligencias múltiples. Y esa teoría, Willy, fue un descanso, y yo creo que a más de uno nos quitó un bulto de encima, porque lo que decía esa teoría es, venga, la inteligencia no se mide, porque no sé si a ti te tocó que antes, Willy,
se hablaba de un niño inteligente y era un niño que entendía muy bien las matemáticas. Sí, exactamente, pero hay Es que otros es tipos de demasiado inteligencia, por supuesto. inteligente. Claro. Sí, esa inteligencia, digamos, de las ciencias exactas. Entonces, no, es demasiado porque eso hace unas operaciones y unas ecuaciones y, mejor dicho, el álgebra de Baldor la tiene escrita ya en el cuarto. Pero resulta que cuando aparece esta teoría de las inteligencias múltiples, Willy, nos dicen, no, pero es que hay otro tipo de inteligencia para personas, por ejemplo, que son más artistas, más sensibles, una sensibilidad. Hay personas, Willy, que se dedican toda su vida a escribir. Sí. Y escriben, sí, y eso los hace felices y tiene esa sensibilidad para narrar, hacer contar historias. de ficción, novelas y demás. Mientras que otros, Willy, por ejemplo, tenemos esa inteligencia de saber comunicar y nos hemos ganado la vida comunicando y digamos, sabiéndonos expresar con los demás. Y así, Willy, otros para el deporte. Y bueno, una infinidad de fortalezas que podemos desarrollar, Willy. Entonces, cuando hablamos de que cada cerebro aprende diferente, nos estamos refiriendo a eso, a las inteligencias múltiples, a que cada niño tiene su propio ritmo, ¿sí? Y si los niños que no tienen condiciones especiales, Willy, tienen su propio ritmo, aprenden de formas diferentes, pues estos niños sí que tienen, digamos, hay que darles ese permiso para que aprendan a su propio ritmo. Willy, que cada condición tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Yo no sé qué tan cierto, Willy, no me he puesto como a investigar, no sé si tú que eres, digamos, hombre y te gusta más el fútbol, no sé si te ha llamado la atención de que Messi es autista. ¿Tú sabes de eso? Sí, tiene una condición especial, sí. Pero es un genio, ¿no? Con el balón. Desarrolló otra habilidad. Sí. Dame tu mano por este momento. Voy a gastarme mi mejor intento. Que la soltería que me queda. Tú hablabas del ritmo y eso me parece muy importante porque no sé si es justo, Raquel, esperar que todos los chicos recorran el mismo camino y a la misma velocidad. Pues por supuesto que no, y menos un niño con una condición especial. Willy, mira, la primera premisa, digamos, psicológica que queremos hablar en este podcast es que el diagnóstico no determina el futuro. ¿Sí? Muy bien. Y como no determina, o más bien, uno de los errores más frecuentes, Willy, es creer que el diagnóstico es una sentencia. Entonces, cuando le dicen a una mamá, porque ahorita con los exámenes y las ecografías evolucionadas ya te dicen a los 4 o 5 meses de embarazo, de gestación, tu niño o niña viene con síndrome de Down. Entonces, es como si le hubieran dado una sentencia de no va a poder, no va a ser capaz, no lo va a lograr. Willy, no. Hoy en día, por ejemplo, en el metro de Medellín hay personas con síndrome de Down trabajando. Por ejemplo, conozco a través de las redes sociales una pareja de personas con síndrome de Down que se casaron y tienen una vida independiente. Sí, que estudian, que ejercen su profesión. Por supuesto, papá y mamá siguen ahí presentes porque de alguna manera tienen que seguir en ese acompañamiento, ¿sí? Pero son y existen y se realizan. Entonces, lo primero, Willy, que hay que mirar es que ese diagnóstico no determina el futuro y no es una sentencia, es simplemente una realidad distinta. Claro, pero entonces, Raquel, ¿cómo podemos aprender a mirar más allá de esa condición y descubrir la capacidad que tiene cada niño? Como lo dije ahorita, cuando tú me preguntabas qué es lo primero que hay que hacer, lo primero, Willy, que hay que hacer es formarnos en ese diagnóstico. ¿Qué significa ese diagnóstico que nos dieron? Y cuando nosotros empezamos como padres a formarnos, podemos llegar a entender que existe un término que es muy bonito y es muy esperanzador, que se llama la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad, Willy, es esa capacidad que tiene el cerebro para crear nuevas conexiones neuronales mediante experiencias, mediante aprendizajes, mediante el juego. Por eso es tan importante el juego en los niños y las relaciones afectivas. En la temporada pasada, Willy, el año pasado que hablamos acerca
las personas mayores y del Alzheimer. Hablábamos de este término de la neuroplasticidad como un gran amigo, un aliado para evitar, por ejemplo, las demencias, como la demencia tipo Alzheimer. Pues resulta que en los niños esa neuroplasticidad también existe, y a través de esas nuevas conexiones cerebrales del desarrollo se empieza a lograr un mayor aprendizaje, mejores habilidades se pueden ir adquiriendo. Entonces, Willy, por eso ningún profesional puede decir hasta dónde puede llegar tu hijo. Eso depende de ti, de la estimulación que le des, de las terapias en que lo tengas, del tiempo que le dedicas y del afecto, de la buena alimentación, ¿sí? Del amor, de la buena alimentación, por supuesto. Tu hijo puede alcanzar grandes potenciales, William. Imagínate, Willy, que en TikTok y en Instagram hay una mujer que se llama Mamá de Trillizos, así se llama. Lo especial es que una de las trillizas, pues todos nacieron, digamos, como de 7 mesecitos, que ellos siempre nacen más pequeños. Sí. Y una de las trillizas, no sé si horas de nacida o días de nacido, ella convulsionó y quedó con una parálisis cerebral. Willy, es increíble lo que esta mujer ha alcanzado con su niña. Se llama Victoria. Le dijeron pues lo que dicen los médicos de una parálisis cerebral: no puede hablar, no puede caminar, no puede estudiar, no puede. Esta niña va al colegio, esta niña se hace entender, ella no camina, sino que ella se arrastra, pero fue porque su mamá le enseñó a arrastrarse para llegar y le dio todas las condiciones para poderse movilizar. Por supuesto, Willy, que no es lo que quisiéramos. Todos quisiéramos ver a nuestros hijos caminando, pero esta señora, con toda esta terapia y los hábitos y digamos los paradigmas que ha roto, le enseña a su hijo que ya puede llegar a donde quiera, así sea arrastrándose en el piso, ¿sí? Y además que en algún momento aparecerá un aditamento que ayudará a que ella se movilice. Pero el tema de esta madre para mí es un ejemplo, ustedes la pueden buscar. Entonces, Willy, eso hace, por ejemplo, la neuroplasticidad. Claro, ahora me haces recordar, tú conoces a mi sobrino Diego, ¿no? Que es... Ay, hermoso, es precioso, Diego. Diego tuvo una lesión, y eso es, creo, una lesión cerebral, ¿no? Porque hubo una negligencia médica, su mamá ya estaba para tener al bebé, había roto fuente, el médico le dijo: ¿usted quién le dijo que va a tener bebé? La regañó y la devolvió para la casa. Y pues cuando ya el niño nació pues falto de oxígeno. Una hipoxia. Con hipoxia, exactamente. Y lo que dijo el médico es: no, lléveselo para casa. Si su niño, primero, si sobrevive, es un milagro. Y si sobrevive, va a ser un vegetal toda la vida. Ay, conocieran esta belleza de Diego, que tiene una memoria, que le encanta el fútbol, se sabe todo. Un sentido del humor. Sí, que se sabe todos los equipos del mundo, los jugadores, canta, se saben letras de canciones de todos los géneros, de todos los ritmos. Claro, él tiene problemas de motricidad, tiene problemas de lenguaje. No canta afinado y ni tiene ritmo, pero pues es un personaje que todos los días a las 6 y 5 de la mañana está llamándome para desearme los buenos días. Eso es algo bien importante. Y lo que tú decías, la forma en que los papás deben estar cerca de ellos, ¿no? Acompañándoles. Y creo que también en general del compromiso de toda la familia, ¿no? De no excluirlos, de involucrarlos en las conversaciones, de estar pendientes de ellos. Y pues es una enseñanza muy bonita. Si yo ya no sé disimular lo que me pasa con vos cuando te acercas para... Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta. Oye, Raquel, pero a mí lo que me llama la atención es que hay un estimado de que 1 de cada 127 personas en el mundo está dentro del espectro autista. Es un número significativo, ¿no? Eso según datos de la Organización Mundial de la Salud. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad afecta aproximadamente entre el 5% y el 8% de los niños en edad escolar. Y el síndrome de Down ocurre aproximadamente en 1 de cada 1000 niños en todo el mundo. Son cifras que nos recuerdan que millones de familias viven esta realidad y que la inclusión pues debería ser asunto de toda la sociedad. Hablemos de otras premisas. Hay algo muy poderoso, Raquel, y es que los niños muchas veces terminan creyendo lo que los adultos creen de ellos.
Entonces, ¿qué papel juegan las expectativas de los padres en su desarrollo y de los familiares en su entorno? Willy, yo creo que eso es todo, porque el desarrollo y la neuroplasticidad de estos niños depende mucho del papel de los padres, pero, o más bien, sin embargo, Willy, sí debemos de nosotros como papás cuidar esas expectativas en relación a la modelación del desarrollo de nuestros hijos, porque existe un fenómeno psicológico que es muy estudiado llamado el efecto Pigmalión. Sí, Willy, las expectativas que tienen los adultos cuando influyen directamente sobre el rendimiento del niño, son esas aseveraciones, esos mandatos que a veces el padre da, ¿cierto? Sí. Entonces nos tenemos que cuidar mucho de eso, del no puedes, eso no es para ti, es que tú eres diferente. Willy, imagínate que yo una vez a la semana voy a un colegio donde el 80% de los niños tienen una condición especial. Ahí he descubierto, digamos, otros trastornos pocos comunes o lo que se llama enfermedades raras, pero ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, a veces llegan con sus crisis, por ejemplo, cuando están adolescentes y empiezan, no, es que yo le dije a María José que ella me gustaba, ¿cierto? Entonces, María José, y yo le digo, ¿y por qué te gusta María José? Entonces me dice, porque ella también tiene una condición especial como yo, entonces somos iguales, ¿sí? O hacen la diferenciación, no, es que mi compañero, el que es normal, así me dicen, el que es normal. Sí. Eso es vocabulario de nosotros, de los adultos. De los adultos. Hablando de normalidad y anormalidad. Exactamente, y yo creo que eso, Willy, lo tenemos que ir sacando de nuestro vocabulario y mucho más si en nuestra familia hay un niño con una condición especial. Entonces, ese efecto Pigmalión de no puedes, eso no es para ti, eres muy limitado, o pobrecito, qué pecado, no le exijamos. La sobreprotección también a veces, ¿no? La sobreprotección, Willy, que enseguida la vamos a tratar. Ese cerebro empieza, Willy, a construir esa identidad. Claro. Yo no puedo, yo soy limitado. En cambio, Willy, cuando escucha, vamos paso a paso, confío en ti, inténtalo otra vez, estoy aquí para ayudarte, pues eso obviamente, Willy, fortalece esa motivación, la perseverancia y la confianza en sí mismo. Entonces no significa ignorar las dificultades, significa creer en las posibilidades que tu pequeño tiene. A veces creemos que el amor debe llevarnos a evitarles cualquier dificultad, cualquier frustración, cualquier tropiezo, esa sobreprotección, ¿no? Y se convierte en un obstáculo la sobreprotección. Hubo un estudio que se hizo por allá en el 2016. Willy, ese estudio arrojó que los niños sobreprotegidos crecían con los mismos traumas que sufría un niño abandonado. Y a veces las personas, los papás creen que esa sobreprotección ellos lo digieren como amor y no, lo digieren como tú no eres capaz, tú me necesitas para lograr lo que tú quieras. Imagínate, los mismos traumas con que crece un niño que fue abandonado por sus padres son los mismos traumas con que crece un niño que es sobreprotegido. Entonces, muchas veces cuando uno detecta esto con los padres, más que trabajar esto con el niño, tenemos que trabajarlos con los papás, porque de alguna forma, cuando un padre es sobreprotector, lo que está diciendo es yo no creo en ti. Claro. Tú me necesitas a mí para poder ser y hacer. Y pues imagínate, Willy. Claro, a ningún papá nos gusta ver a nuestro hijo equivocarse, ¿no? ¿Qué lugar debe ocupar ese error en ese proceso de aprendizaje y crecimiento de los niños que tienen condiciones especiales? Willy, todo lo contrario. Cuando el niño se equivoca es una oportunidad para descubrir esas fortalezas, ¿sí? Para acercarlo a esa identidad del tú puedes, tú eres capaz. Yo creo que en vez de preguntar qué le falta al niño, para que no se equivoque tanto, qué es lo que le hace falta, es más bien preguntar qué tiene, ¿sí? ¿Qué fortalezas tienen? Puede ser, por ejemplo, Willy, con tu sobrino Diego, una capacidad de análisis y de entender, por ejemplo, el fútbol, ¿cierto? Entonces, en vez de mirar es que no habla bien, es mirar toda esa potencialidad que tiene, la memoria, la creatividad, esa sensibilidad. Entonces, Willy, eso es lo que los padres observan y ayudan a potencializar a sus hijos, mirar esas fortalezas. Más despistada que yo, seguro que eras la única que nos iba a enterar. Emociones a la ducha,
porque quien canta, su mal espanta. Raquel, ¿cómo se construye una autoestima sana en estos niños? Willy, muchos padres creen que fortalecer la autoestima consiste en repetir: eres el mejor, eres perfecto, eres un campeón. Ah, sí, mi Y champion. no, la autoestima sana nace cuando el niño descubre que puedo hacer cosas difíciles, que la práctica pues va a mejorar mis habilidades, que soy capaz de aprender. La autoestima, Willy, proviene de esa experiencia, de esa competencia, no solamente de las palabras. Entonces por eso hay que permitirles, por eso aquí la sobreprotección no nos sirve, Claro. porque hay que permitirles que se equivoquen hasta que lo logren y puedan comprender que sí lo puedan hacer. ¿Cómo favorece la autonomía al desarrollo de estos niños? Willy, uno de los mayores regalos que un padre puede darle a un hijo con condiciones especiales, Willy, es la autonomía. Sí, nuestros hijos, Willy, es el mejor regalo que les podemos dar, que Claro. ellos crezcan y que sepan cómo resolver sus problemas, pues a un niño con condiciones especiales sí, ¿qué más? Porque así como los padres tienen un miedo de qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté, esos niños también tienen miedo de qué pasa cuando mi mamá y mi papá no esté, qué va a pasar conmigo. Claro. ¿Sí? ¿Qué va a ser de mí? Entonces, Willy, por eso hay que darles ese aprendizaje de hacerse cargo de ellos mismos, como bañarse, vestirse, su cuidado de la higiene oral, comer solo, tomar decisiones, Willy, sí, decisiones simples, resolver pequeños problemas, permitirles que resuelvan pequeños problemas, expresar sus necesidades y sobre todo, Willy, que aprendan a pedir ayuda. Claro. ¿Sí? ¿Qué pesa más, Raquel, en el desarrollo de un niño que tiene una condición especial? ¿El rendimiento o que se le regule emocionalmente? Definitivamente esa regulación, Willy, emocional. Muchas familias concentran toda su energía en aprender a leer, a escribir, en hablar, aprender modales, pero olvidan enseñar esas habilidades emocionales, Willy, como por ejemplo reconocer las emociones, nombrar lo que sienten, aprender a respirar, aprender a esperar, a no frustrarse tan fácilmente, a expresar sus necesidades, y a manejar esa frustración, que de hecho, Willy, la semana entrante vamos a hablar un poquito de ese tema de cómo manejar la frustración. Entonces sí, por supuesto es importante que aprendan a leer, que aprendan a escribir, pero Willy, es mucho más importante que aprendan a gestionarse emocionalmente. Y a veces aprender desde el juego, la parte lúdica, El que es juego muy clave. es vital, Willy, porque fortalece las relaciones sociales, fortalece las relaciones afectivas, pero como lo hablábamos al principio, es un gran creador de neuroplasticidad, es un gran potencializador para la neuroplasticidad. Cuidado con la comparación, ¿no? Que a veces sí comparamos a todo el mundo, nos comparamos nosotros, pues más daño va a ser comparar a un niño de condición especial o con una condición especial con sus compañeritos, que no la tienen. Definitivamente, Willy, comparar destruye. Claro. Sí, una frase muy frecuente es: mira como tu hermano sí puede, o mira como los otros niños. Entonces, Willy, la comparación produce vergüenza, ansiedad, inseguridad, baja autoestima, y lo que queremos es lograr en ellos todo lo contrario. Entonces evita compararlos, recordar que ellos tienen su propio ritmo, construyen su propia identidad y tienen sus propias fortalezas, que depende de nosotros los papás ayudárselas a reconocer. ¿Cómo podemos acompañarlos sin ponerles límites desde nuestras propias expectativas? Porque a veces los que tenemos expectativas somos nosotros. Cada vez que a mí me llega un niño al consultorio, definitivamente uno termina trabajando es con los padres. Claro. Porque el niño responde a las necesidades y expectativas de los padres. Lo primero, Willy, es entender que los padres no son terapeutas. Los padres son padres. Porque a veces, Willy, cuando reciben un diagnóstico, empiezan a sobrecargarse de información. Ahora ¿sí? con la y a IA, querer ser pues, terapeutas. sí, claro, se vuelven expertos. Total, entonces no, los padres no son terapeutas, los padres son padres. No necesitan saber todas las técnicas, Willy, pero sí pueden convertirse en el entorno más poderoso para el desarrollo. Entonces los hijos necesitan padres que, primero, crean en ellos, ¿sí? Padres que celebren pequeños avances, padres que tengan paciencia, Sí. padres que sepan manejar su frustración personal, que establezcan esos límites con amor, que enseñen autonomía, validen emociones y fomenten esas oportunidades de aprendizaje. Donde me escoges al final del día, las fantasías
profecías no siempre se cumplen, pero no se olvida. Pues hoy hemos hablado de diagnósticos, de desafíos, de capacidades, pero por encima de todo hemos hablado de personas, de niños que no necesitan ser comparados con nadie, sino acompañados, como lo ha venido insistiendo Raquel, para descubrir todo lo que pueden llegar a ser. En conclusión, Raquel. Quizá el mayor desafío para un padre no sea aceptar el diagnóstico, sino aprender a mirar más allá de él. Yo creo que ese es el mayor reto, Willy, que no vean que un diagnóstico ya eclipsó al niño en un estándar, en un estigma. Cada niño tiene una historia diferente, Willy, un ritmo propio, una forma única de aprender. Entonces la misión de la familia no es convertirlo en alguien diferente, sino ofrecerle ese entorno que le facilite, que le proporcione, donde ella pueda descubrir sus capacidades, desarrollar su autonomía y construir, Willy, una vida con sentido. Hay un salmo del rey David que me encanta que dice: te alabo, Dios, porque soy una creación admirable. Maravillosas son tus obras. Y esta es una invitación a recordar que el valor de una persona no depende de la velocidad con la que aprende, ¿no? De las palabras que pronuncia o de las metas que logra, que puede alcanzar. Su valor está justo en ser quien es. Dios quiera que podamos aprender a mirar menos las etiquetas y las limitaciones y más a las personas y todo el potencial que tienen estos niños con condición especial. Gracias, Raquel. Gracias a ti, Willy, y gracias a todos los oyentes que como siempre ahí fieles, escuchándonos, dándonos un me gusta, dejándonos un mensajito bonito. Gracias a todos por estar pendientes. Y si este episodio hizo eco en ti, compártelo con alguien que hoy necesite recordar la importancia de gestionar las emociones que nos han costado procesar. Por lo pronto nos vamos con nuestra música a otra parte y te esperamos como siempre en Emociones a la Ducha, porque quien canta su mal espanta. Una canción, una historia, 1000 emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, 1000 razones para ser feliz. Emociones a la Ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.